Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Corbatas, en donde cada semana traemos un especial invitado para hablar de temas de actualidad, de temas relacionados con las telecomunicaciones o en general con temas de interés. Esta noche tenemos una persona muy conocedora del sector de las comunicaciones, a quien nuestro amigo Nicolás Almeida va a presentar. Antes, un saludo como siempre, por supuesto, a nuestro director y creador Álvaro Almeida. Nicolás, buenas noches. Hola Germán, buenas noches y buenas noches a todos. Gracias por seguirnos acompañando en esta aventura que ya llega a su episodio número 14. Estamos muy contentos, de verdad. Ha tenido buena acogida. En efecto, hoy pues tenemos un gran invitado, amigo de la casa, Sergio Martínez, economista que ha tenido un recorrido no solo en el sector privado, sino en el sector público en materia de telecomunicaciones. Fue comisionado experto y director ejecutivo, de hecho, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y pues muy amablemente aceptó nuestra invitación a esta mesa de trabajo. Sergio, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para ti, Nicolás, para ti, Germán, para Álvaro, para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y de verdad les agradezco por este interesante espacio para hablar de los temas del sector TIC y de las dificultades, retos que vamos a enfrentar. Maravilloso, maravilloso, Sergio. Empezaste creo que por donde es y estás hablando precisamente de retos y dificultades que se van a enfrentar. Yo creo que no es un ejercicio de prospectiva, yo creo que es algo que estamos viviendo actualmente. Me gustaría saber de pronto cuál es esa perspectiva que tienes tú de la actualidad en el sector. Bueno, yo veo un sector en un punto de quiebre. Este sector ha tenido muchos puntos de quiebre, hay veces se nos olvida, pero es un sector pues muy resiliente. No olvidemos que, por ejemplo, cuando inició la operación móvil, pues a los 4 años, en el 99, pues sufrió la crisis más fuerte de las operaciones móviles y fue cuando entraron los grandes jugadores internacionales, en ese momento el South, América Móvil, y los colombianos salieron. Entonces yo creo que estamos viviendo otro punto de quiebre, de una consolidación. Va a quedar el mercado pues prácticamente con tres grandes operadores, la unión entre Tigo y Movistar, América Móvil pues que sigue con su marca Claro, quedará también pues One, y pues van a quedar unos operadores que podemos dividir como un gran frente porque tiene pues una gran característica pública. Pues todo el módulo que está todavía en Internexa, que pues veo que tiene pues unas estrategias también de continuar, y pues la gran incógnita y pues el gran desafío de cómo las operaciones públicas que queden una vez pues EPM se salga de la inversión en Tigo, pues se consoliden en este caso, pues será el futuro, por ejemplo, acá del caso de la ETB y en Cali. Entonces, pues yo creo que pues va a ser un sector que tiene muchos retos, tiene un sector pues que está estresado financieramente, con muchas dificultades frente a los retos que implica la competencia, frente a los retos que implica la inversión y sobre todo pues la sostenibilidad del servicio, que es tan importante para el país y para los colombianos. Sergio, yo quiero ahí tocar ese tema porque es que nosotros estamos acostumbrados en Colombia a hablar de que las crisis siempre tienen que, o posibles crisis, o la palabra crisis tiene relación con ciertos sectores que son muy muy de contacto directo con el usuario o consumidor final. Entonces, cuando uno habla de problemas en el mercado de la salud, cuando uno habla de problemas en los mercados de servicios públicos domiciliarios, pero tal vez no hemos medido la importancia de que haya problemas en el mercado de las comunicaciones. Y hay que decirlo, si hubo un sector que sacó la cara en, por ejemplo, la pandemia, fue el sector de telecomunicaciones. ¿Cuáles son para ti los riesgos para el ciudadano del común, para el que está viéndonos, para el que tiene su celular o el que tiene su servicio en casa de esta crisis? Porque de pronto mucha gente piensa, no, esto es paisaje y esto no, a mí no me va a tocar, igual van a haber operadores siempre. Yo creo que no es tan así, yo creo que es el momento de ponerle atención al problema, ¿o no? Sí, evidentemente hay dos frentes importantísimos, Germán, para trabajar. El primero es pues garantizar la sostenibilidad del sector, en el tendido no que lo público o los recursos públicos pues vayan a suplir las operaciones privadas. Yo creo que aquí es fundamental que todos entendamos
que cuando una empresa se quiebra, cuando una empresa multinacional sale de Colombia y es reemplazada por otro, pues deben darse esas transiciones y pues debe favorecerse la competencia, deben seguir pues los esquemas regulatorios que garanticen sobre todo a los colombianos la calidad, ¿sí? Porque siempre cuando hay consolidación de mercados, es decir, que se consolidan agentes, pues la gente tiene adversión hay una preocupación, es dos aspectos: me van a subir las tarifas, que puede darse, y segundo, pues me van a disminuir la calidad. Entonces yo creo que acá va a ser importante ese trabajo para que las personas que nos están escuchando pues tengan la tranquilidad que no va a pasar ninguno de esos fenómenos si se mantiene la institucionalidad y hay la suficiente garantía del Estado y la regulación. Entonces yo creo que en ese frente los colombianos deben estar tranquilos. Ahora viene el otro frente complejo, que es el que Colombia ha mantenido desde los últimos 30 años, y es que tenemos recursos de todos los colombianos en inversiones de telecomunicaciones. Yo les mencionaba el caso de Internexa, pero también está el caso de la ETV, de Encali, de algunas operaciones regionales. Entonces ahí sí hay que tener una reflexión seria, porque este es el momento también para que los colombianos de a pie no se afecten y no se les afecten sus recursos, de comenzar a ver cómo solucionamos esos problemas. Sería dramático que por problemas sectoriales, por ejemplo, los bogotanos tengan que destinar recursos de sus impuestos en lugar de destinarlos a la educación, al problema que tenemos de transporte, conseguir los recursos pues para financiar el metro, si la nación pues sigue reacia a traer las vigencias futuras a pues cubrir una operación de telecomunicaciones. Eso creo que no es eficiente, y desde la perspectiva social pues no debe ser un punto que nosotros pues tengamos ni siquiera que discutir. O lo que sucedió en Medellín pues el año pasado, que se le puso a la sociedad antioqueña pues al pueblo de Medellín, a la alcaldía de Medellín, perdón, pues a destinar cerca de 300.000 millones a capitalizar una empresa que pues tocó sí o sí, porque si no se iba a quebrar. Entonces fíjense que ahí sí comienza uno a ver impactos en el ciudadano de a pie, y sobre todo que el ciudadano de a pie ya tiene el derecho de exigir, bueno, que vamos a tener con ese futuro. Entonces yo creo que con esos dos frentes se van a trabajar. Queda un frente además muy importante, que yo lo añadiría a lo que les decía, que es el frente de la conectividad. Nosotros tenemos colombianos en este momento que por el hecho de nacer en zonas rurales o en regiones apartadas no reciben los beneficios del Internet. Y esa es una tarea que está pendiente, es una tarea que no se va a lograr en este cuatrenio con los 15 meses que faltan del gobierno, pero tenemos que trabajar entre todos para que llegue la cobertura, porque pues es un derecho esencial el acceso a Internet. Tú lo mencionabas, en la pandemia lo vimos, y ese es un punto focal que pues debe dirigir las acciones de las políticas públicas en los próximos años. En serio, tú tienes una de esas líneas, digamos, esas bases argumentativas que me parece muy interesante, y es: la gente puede estar tranquila siempre y cuando siga existiendo institucionalidad. ¿Qué visión tienes de la institucionalidad en estos momentos? Porque yo sí siento que existe una percepción, tal vez podríamos decir como no tan clara respecto de esa institucionalidad, tanto para la gente que trabaja en el sector como para el usuario, digamos, el ciudadano a pie. ¿Cuál sería esa visión que tú nos puedes dar al respecto? Sí, primero pues yo soy economista de formación, y en la economía pues hay una rama que es la economía institucional, que está pues muy ahora de moda con el reciente Nobel del premio del año pasado de economía, el profesor Robinson. Hay otro profesor famoso en los años 70 que es el profesor Douglas North, que también fue premio Nobel de economía, y él analizaba cómo los países se desarrollan a partir de la institucionalidad, de las instituciones. Las instituciones no solamente las formales, que ustedes los abogados pues manejan muy bien y que se hacen a través de las leyes y la normatividad, sino las instituciones, digamos, construidas a través de la cultura o del trasegar de los siglos, ¿sí? Es decir, yo no me paso un semáforo en rojo porque sé que puedo matar a un ciudadano. Digamos, esa visión anglosajona del respeto al contrato, que pues fue la que originó el desarrollo del capitalismo moderno en Inglaterra, y después se pasó a los Estados Unidos. Es decir, ese respeto por la ley, ese respeto pues por honrar los compromisos contractuales, pues ha sido lo que genera. Entonces esas corrientes la traigo para responder a tu pregunta, porque yo creo que en Colombia tenemos en este momento una gran discusión sobre la institucionalidad. La institucionalidad que se creó por la Constitución del 91, en nuestro sector, por el decreto 1900, de pronto ustedes
un poco ladrilludo para las personas que me están viendo, pero es clave entender eso, que gracias a la institucionalidad de la Constitución de la Ley 142 de 1994, pues los servicios de comunicaciones en Colombia se desarrollaron. Es que desafortunadamente a los colombianos se nos olvida, pero hace 30 o 35 años tener una línea en Bogotá era de un tiempo de un año o un año y medio para que le instalaran una línea de teléfono. Ahora pues uno espicha un botón y accede a un celular. Entonces, Esto me va a hacer quedar muy mal, Sergio y Nico, pero ustedes saben, yo me crié en Villavicencio, pero cuando quería llamar a mis hermanos, que estaban en Bogotá, ni siquiera vivían en Australia, sino en Bogotá, me tocaba salir de mi casa, que es un barrio a las afueras de Villavicencio, y me tocaba coger un bus para llegar a otro barrio de Villavicencio donde había un telecom. Un SAI. Un SAI. SAI. Sí, entonces me tocaba meterme una casetica y entonces eso puede dar cuenta de mis años, pero lo cierto es que en los últimos, como tú dices, 30 años, el avance ha sido un tema, yo creo que sin precedentes en cuanto a avances de una industria en Colombia, ¿no? claro, digamos, uno de los grandes activos y las revoluciones silenciosas, los colombianos pues no tenemos a reconocer nuestros logros, fue lo que se hizo en servicios públicos, en la administración del presidente César Gaviria, pero además que estaba soportada en la Constitución, ¿no? La revolución del gas natural, la revolución de la energía eléctrica, es decir, en solo 20 años los colombianos, por ejemplo acá, las mamás bogotanas antes tenían que cocinar, las mamás pobres con cocinol, que eso es como un derivado de la gasolina, perdonen ahí si no soy experto en eso, pero generaba quemaduras, accidentes y ahora tenemos una, digamos, una acometida de gas y eso se logró, como lo dice Germán, en muy corto tiempo. Entonces, ese activo institucional, volviendo a tu pregunta, no lo tenemos primero que proteger frente a ahora pues todos estos digamos ataques que se están dando frente a esa visión liberal y frente a la necesidad de tener una activa participación de lo público y lo privado, y segundo lo tenemos que mejorar. Y entonces ahí paso a responder tu pregunta. Creo que este es otro momento del sector, como yo les decía, otro punto de quiebre, así como tuvimos el del 2009 con la ley 1341, que había que sacarle a la ley 142 de servicios públicos domiciliarios, después 10 años después con la ley 1978, pues que por fin aglutinó la convergencia institucional en el ministerio y la CRC, y en mi opinión ya es el momento, probablemente también me dirán, pero ¿por qué con tan corto tiempo? Pero ya veo señales que esta institucionalidad no le está respondiendo a las necesidades del sector y a los desafíos que va a tener en los próximos años. Pero para concretar y para que seamos, digamos, directos en la pregunta, porque yo sé que nos explicaste el tema de la institucionalidad como... APC ese penalti. Sí, explicaste el tema de la institucionalidad como, listo, todas digamos, las herramientas, figuras que han existido para el desarrollo, pero la institucionalidad también son las instituciones. Cuando tú planteas esa posición, implica que tú crees que hay que cambiar las instituciones que hoy en día rigen el mercado de las comunicaciones en Colombia. Sí, en mi opinión, pues hay que hacer dos frentes fundamentales. Primero, yo soy partidario que el ministerio vuelva a llamarse inclusive otra vez Ministerio de Comunicaciones y dedique sus recursos, sus energías a concentrarse en cerrar la brecha digital, en la conectividad que requieren los colombianos, en llevar el internet a los colombianos más pobres. Esa debe ser la tarea y yo creo que uno cuando abarca 20.000 cosas, oye, tiene dos riesgos: le salen mal las 20.000 cosas o no se focaliza, y creo que eso está pasando. El ministerio tiene unos recursos del Fondo de Comunicaciones que tiene un problema de financiamiento, entonces toca arreglar ese problema y arreglar la institucionalidad al interior del ministerio. Pero me dirán, pero bueno, ¿qué hacemos con gobierno digital, transformación digital? Pues la transformación digital es ya tan inherente, tan necesaria, que si una cartera no tiene dentro de su agenda propia recursos y una visión, pues para hacer transformación digital, pues cierre la cartera. Es decir, si en el Ministerio de Educación pues no están pensando cómo darle competencias a los niños y a los jóvenes colombianos con la inteligencia artificial, lo que está pasando, pues no tiene por qué venir el MINTIC a decirle cómo hacerlo. Entonces yo creo que hay que retomar esa senda. El regulador, pues definitivamente creo que pues lo hemos visto en los últimos meses con lo que ha pasado en la televisión, con los avances de las tecnologías, pues me parece que ya tiene que tener de nuevo una visión específica, pequeña. Es un regulador muy grande
con muchísimos comisionados y deben concentrarse los comisionados en solucionar pues los temas asociados a los temas de telecomunicaciones, porque la televisión en Colombia pues ya no necesita regulación simplemente porque pues ya es un servicio que los colombianos ni siquiera pues están utilizando de forma masiva. Entonces no tiene sentido mantener pues todavía una herencia de la Comisión Nacional de Televisión y de la NTV. Y en frente a la Agencia del Espectro, pues yo creo que es un experimento único. Creo que pues ustedes pues lo han visto. No hay países similares y es muy difícil encontrar un país que tenga una agencia especializada del espectro. Yo creo que pues para mí pues debería ser también ya una oficina más pequeña y autocontenida en el ministerio. Y debería haber un regulador mezclado con funciones ex post, como fusionar las funciones de telcos de la superindustria con Acuérdese de la tía Zoraida. la tía Zoraida. Es que mi tía Zoraida a veces, pero ya he aprendido bastante, ya ella es la que me está hablando de temas. La tía Zoraida a veces me regaña por no explicar bien. Pues hay regulador ex ante, que es la CRC en el caso de comunicaciones, que lo que hace es una visión previa de las posibles fallas de mercado para tratar de solventarlas, y está el entendido como ex post, que es en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, que lo que hace es investigar y sancionar conductas anticompetitivas. En algunos países, como España y México, que ya no funcionó muy bien, pero también lo tuvo, se unían las dos funciones. ¿Será que esa es una de las soluciones que hay que aplicar aquí? Yo de una vez voto por el tema de que sea más pequeña la comisión, y mi posición siempre ha sido clara, que para mí la comisión tenía que haberse quedado como estaba antes de la reforma, y eso lo saben quienes han estado al frente de esa reforma. Y un poco veo que tienes una posición, no sé si parecía, no sé si te estoy interpretando bien, pero frente a la unión de ex ante y ex post, ¿tú crees que es una opción o no es necesario? Yo no creo que sea necesario porque, y pues lo estamos viendo, digamos, la fortaleza del sector de las comunicaciones es que es cada vez más estándar frente a otros sectores de economía. Digamos, ¿cuáles los temas específicos que siempre ameritaban tener un regulador muy fuerte? Pues dos temas que siempre hemos vivido, pues el tema de interconexión, porque efectivamente, y los grandes, digamos, logros en materia de interconexión son los que han permitido la competencia. Si no se hubiera hecho la interconexión con los operadores entrantes, porque acá todos los operadores en algún momento fueron entrantes, es chistoso, y después se volvieron establecidos y aplicaban lo que no les gustaba hacer esto. Acá, cuando uno ve la historia de la regulación, pues todos atacaron en un momento a Telecom y era el malo del paseo porque no les dejaba entrar a los enlaces y bueno, lo que era la mamá del sector en su momento. Y después de esos chiquitos ahora se volvieron los grandes y tampoco dejaron entrar a los operadores entrantes. Entonces, ese, por ejemplo, es un gran activo porque donde las interconexiones se hubieran definido, pues un juez ordinario civil, pues todavía estaríamos, creo que, en el monopolio de la larga distancia. Entonces yo creo que ese activo cada vez es menos necesario porque las interconexiones al final en los próximos años van a ser interconexiones de datos y no ya se están dando, o de tecnologías que no son como las que teníamos hace años. Entonces ese frente yo creo que se va a suplir muy necesariamente. Y el otro frente importante que está unido a lo que tú decías era la necesidad de contar con regulador ex ante, pero fíjense que las dinámicas tampoco están funcionando en la regulación ex ante frente a las tensiones que se ven en la competencia. Entonces yo no veo que esa carga tan importante que tuvo cuando nació el sector y la regulación pues se dé en ese momento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que la Superintendencia de Industria y Comercio pues lo puede hacer. ¿Qué queda? La vigilancia y control de los temas técnicos. Bueno, ese es también un debate porque estaba en el ministerio y si había que hacer también temas asociados pues con una superintendencia especial en su momento. Entonces yo tampoco pues lo percibo así. Creo que debe haber vigilancia y control, pero temas técnicos puntuales, probablemente la calidad, pero la vigilancia y control también sobre otros temas pues cada vez va a ser menor y lo puede hacer otra entidad del Estado. Es decir, al final este sector tiene que hacer la reflexión si quiere mantener una institucionalidad que pues que le implica muchos recursos en términos a la industria y que no está generando los retornos que todos esperarían. Ese es como un punto también importante para analizar. Y parto de esa última frase, Sergio, porque es que nos lo hemos preguntado varias veces en este espacio y es, una cosa es perder plata y otra cosa es no ganar lo mismo que solía ganar. ¿Sí?
porque el debate que se viene dando es, y sin duda alguna, pues yo creo que eso es una verdad de apuño y es, las inversiones son supremamente cuantiosas. Sabemos, digamos, el tema del espectro, que es una inversión muy alta, más allá de que estemos de acuerdo con el valor o no que haya tenido el espectro en el país y frente a los demás países de la región o en el mundo. Sabemos que hay que hacer un despliegue de infraestructura, que en las subastas de espectro en Colombia, digamos, hay asociadas unas obligaciones, obligaciones de hacer, digamos, obligaciones de despliegue, que tienen un costo, digamos, que es adicional al valor que se paga por el uso del espectro. Todo eso, digamos, es un hecho. Sabemos también de mucha carga impositiva, ¿cierto? E incluso se habla también de carga regulatoria que genera unos costos que son muchas veces pues muy elevados para los operadores y en ese sentido pues lo que se dice es que es carísimo prestar el servicio. Sin embargo, digamos que se viene siendo el argumento desde el punto de vista de los operadores, dicen a mí esto cada vez me está saliendo más caro, yo estoy perdiendo plata definitivamente. Eso nos lleva a escenarios como los que se planteaban ahorita de, oiga, ¿qué tal que se retire el operador del mercado? Hay operaciones que están en efecto haciendo esa retirada, lo estamos viendo también, pese a que también hay gente que está tratando de invertir. Entonces la pregunta sería, ¿será que sí están perdiendo dinero o será que es que estaban ganando mucho y se malacostumbraron y ahora ya no ganan tanto? No, yo creo que sí hay, digamos, una disminución de los ingresos derivados pues de la competencia. Sí hay, digamos, un estrés financiero, pero son multifactoriales. Acá se nos olvida, por ejemplo, que la tasa de cambio en Colombia se ha depreciado, entonces eso afectó o afecta a un sector intensivo en bienes importados. 95% de nuestro sector es importado. Nosotros no producimos torres, la fibra óptica toca traerla, los celulares, entonces eso afecta. Dos, el valor del espectro, probablemente que sobre todo en la subasta del 2019, pues fue muy oneroso y fue el que generó cierto también problemáticas financieras a los operadores de comunicaciones. Tres, tú has dicho algo fundamental, es que acá no se ha hecho un análisis que los economistas llamamos de prospectiva o perspectiva, pero con criterios de largo plazo. ¿Sí? Entonces acá la industria, y este es un llamado a mis amigos de la industria, que también hay veces hay que revisar y a también a los agentes gremiales no están pensando como ocurre en otros sectores, cómo va a ser el sector en 10 o 20 años. Nos estamos quedando siempre en la coyuntura. La coyuntura es si bajan la tasa de contribución a los operadores, que pues sí es un tema que es muy importante. Ahora veo pues la discusión entre los operadores de red y los operadores de contenidos, pues que es una discusión que en ninguna parte del mundo hasta donde yo sé, porque creo que la única iniciativa por allá era en Brasil, pero creo que la devolvieron ya, pues a ningún gobierno pues se ha puesto a ponerle tasas específicas a Google, a Facebook o a Apple en esos temas, entonces no abordamos y no nos concentramos en lo que toca. Y lo que toca es que pues tenemos problemas de financiación, tenemos una institucionalidad muy popocha que no está abarcando las necesidades del sector y sobre todo pues que no tenemos criterios claros de largo plazo para que podamos, ahí sí es cierto, pues medir impuestos, medir contribuciones y comenzar a hacer las reformas que requiere el sector. Porque si no, pues vamos a seguir en las dinámicas que hemos visto en los últimos años, que nos han trasladado, en mi opinión, en unos mayores beneficios en términos de conectividad para la sociedad colombiana. Yo creo que o sea, es un debate supremamente álgido porque digamos que todo el mundo dependiendo de dónde esté parado, pues tira para su lado, ¿cierto? Y eso es muy normal. Eh, pero aquí, digamos, todos se han aventurado a hacer alguna recomendación. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido? Yo creo que este sector tiene que tener dos dimensiones. La primera, fundamental, volver a analizar la cadena de valor. ¿Sí? ¿Cuáles son las tasas? ¿Cómo generamos exenciones? Fíjense que pues estamos en la discusión de inteligencia artificial, pero no hay nada de fondo que se esté analizando, como ocurrió por ejemplo con gobiernos que están liderando esto. Aquí la gente se lo olvida, pero en China la planeación de lo que está pasando, es decir, ustedes vieron que pues, los aplicativos chinos superan a los norteamericanos de inteligencia artificial y además 10 veces al costo de lo que hacen en Estados Unidos. Pero eso no sucedió de la nada, es que en China hace 15, 20 años hicieron un plan La de visión transformación, 2030. una visión exactamente de lo que sea. Y tiene que ser una visión muy flexible, porque es que tampoco en Colombia es bueno, creo que eso está pasando, que como nos amarramos a los planes de desarrollo,
Entonces lo están usando los gobernantes para cada 4 años empezar de cero. Nuestro sector pues no tuvo esa dinámica porque menos mal ha habido una continuidad en las políticas de Estado, pero tampoco hay una visión de largo plazo. Nadie está pensando en ese momento en el sector. Hablo del MINTIC, la CRC, metería inclusive al Departamento Nacional de Planeación, que en una época pues era el que sacaba las grandes reformas, sobre todo en servicios públicos de este país. Allá fue donde pues se dio todo. Formó parte de la... Claro, y formó parte, Sí. pero allá fue donde se dio la ley de servicios públicos. Entonces, nadie está pensando en qué hacer en la cadena de valor y en cómo pues mejorar esa cadena de valor. Viene el frente institucional, como le decía Germán, está muy revaluado en otras partes del mundo. En los Estados Unidos, la FCC manda, pero no es una secretaría eh, del gabinete del presidente de los Estados Unidos. Es más, el regulador allá tiene también el mandato sobre el espectro, una cosa que acá también es bastante extraña y yo lo vi como regulador porque la teoría regulatoria le dice uno puede, digamos, fomentar la competencia si tiene la manija del espectro, la herramienta del espectro, pero el regulador acá colombiano pues no tenía ningún tipo de esas herramientas. Recomendaciones blancas, nada. Claro, sí, entonces no tiene, digamos, una potencia para influir en los mercados. Y adicionalmente, pues muchos países están reevaluando las necesidades de tener un regulador específico. Fíjense que es interesante, pero en América Latina, el país más avanzado en materia de conectividad es Chile. Y Chile no tiene Ministerio de Comunicaciones y no está dentro del Ministerio de Transporte la unidad. Es una subsecretaría. Es una subsecretaría. En España, como le decía Germán, están unidos todos los sectores en un solo regulador y España es el país líder en Europa en avance de fibra y de banda ancha y supera pues a Alemania y otros países más importantes. Entonces yo creo que hay que revisar, digamos, esos aspectos. No podemos pretender que como se ha atacado la institucionalidad de servicios públicos, lo ideal es volver al 2026, al 2022. Tenemos que tener la madurez también, los que creemos pues en los principios liberales, en los principios de que vengan los privados y supran las necesidades, también de dar una respuesta diferente. Tampoco le podemos decir al pueblo colombiano que en materia de servicios públicos era todo perfecto hace 3 años y que pues volvamos a ese mundo, no. Y más en el sector de comunicaciones, creo que hay que hacer una reflexión profunda y ojalá los gremios, los consultores, las multilaterales, pues dieran esa discusión de cómo debe ser el esquema institucional ideal para Colombia. Ahí hay un punto que tocaste de manera rápida, pero creo que es muy importante y tiene que ver con incluso recomendaciones de la OCDE, y es el tema de la independencia de las entidades alrededor de los diferentes sectores. Esto no solamente fue recomendación para comunicaciones o telecomunicaciones, sino para diferentes sectores, pero me acuerdo que para la CRC había una recomendación específica de tener mayor independencia del sector del gobierno nacional. ¿Tú crees que esa independencia hoy en día se tiene? ¿Tú crees que el tema de la independencia, esa recomendación tiene que seguir o no? Porque en últimas, independencia absoluta nunca se va a tener. Y en algunas ocasiones yo soy de los que digo que la independencia absoluta también puede ser muy complicada, porque una isla dentro del gobierno sin ningún tipo de apoyo de todo el gobierno, de todo el músculo del gobierno, es muy difícil también. ¿Cuál es el rango de independencia que debería existir y si crees o no que esa independencia hoy en día existe? No, primero yo creo que es entendible, digamos, la independencia para blindar pues los esquemas clientelistas, los esquemas de baja capacidad técnica que pues afectan tanto al Estado colombiano y pues todos sabemos esa realidad. Pero tampoco es muy bueno decir que tengo una entidad pues aislada completamente en la nebulosa y que no está inmersa dentro de la política pública. Que en mi opinión eso es lo que está pasando en este momento. En este momento no hay un regulador que esté siendo el instrumento activo para el desarrollo de la política pública de conectividad en Colombia. Porque pues primero la política pública de conectividad no es muy fuerte en este momento, es muy débil. No, pues no hay un planteamiento multidimensional, robusto, que diga qué vamos a hacer para que los colombianos más pobres puedan tener por fin el Internet. Y al no tener eso, el regulador pues se volvió pues un instrumento completamente aislado. Yo también tengo acá pues la autoridad de hablar
que yo fui el delegado del presidente Duque en su momento, tomé decisiones en contra del gobierno eh, y pues cuando uno tiene la fortaleza, pues lo puede hacer y eso mide también el grado de independencia, pero también tengo que decir que trabajé muy de la mano con el presidente Duque y con sus ministras para desarrollar la política pública del anterior gobierno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Germán, la independencia para mí debe ser un tema muy desde la perspectiva técnica, ¿sí? Para garantizar que pues, los funcionarios no lo saquen a los 4 meses, como ahora es la moda en Colombia, a los 3 meses, sino pues que tengan una estabilidad, pues que haya pues todo un ordenamiento técnico, pero no es bueno tener un regulador aislado. Este no es el Banco de la República, es que el Banco de la República es el Banco de la República. Y eso fue fundado hace 100 años, en el momento en que el país necesitaba esa institucionalidad. Además, estamos hablando del que se encarga de la política monetaria. Acá lo que estamos haciendo es tener una serie de técnicos, pues que dan los lineamientos sobre los temas técnicos, pero pues que tienen que tener un norte, y el norte lo da la política pública, el gobierno nacional y las políticas de Estado. Entonces, debe ser eso yo creo que hay que reevaluarlo, porque tenemos eso. Precisamente en este gobierno, pues fíjense, no hay delegado del gobierno dentro de la CRC. Entonces, cuando no hay delegado del gobierno, no hay un puente que una los intereses del ministerio, del gobierno nacional, con el regulador. Y por eso es que pues uno ve pues un regulador completamente aislado de la realidad, un regulador que no está pues viendo en perspectiva los problemas, que me preocupa además que está enfrentando una crisis muy fuerte del sector, con quiebras, con todos estos temas que está pasando de operadores, y que al final pues de pronto la idea es pues que se arregle el mercado, pero el mercado pues también para eso es el regulador, necesita un empujón. Si no, pues entonces pues ¿para qué tenemos regulador si el mercado lo va a ajustar todo? Serio, tú estás diciendo un tema que me parece fundamental y que no hemos tratado, o sea, en esta entrevista pues, no lo hemos tratado. Lo hemos tratado ya con otros invitados y es lo siguiente. Tú hablas de una desconexión. Existe una desconexión, digamos, el sector tiene muchísimos frentes de trabajo, las tecnologías son así. Yo creo que eso es acorde a la tecnología, más no necesariamente a la forma en la que la estamos abordando, desde política pública, desde regulación, desde una cantidad de frentes. En estos momentos que tengamos noticia, hay 23 proyectos de ley radicados para el tema de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Sí? Y nadie sabe con qué se come la inteligencia artificial. Y de hecho hay muchos expertos que dicen, No regule. deje eso quieto un momentico, miremos a ver eso cómo va pasando y después miramos si le metemos o no le metemos mano. Hay en estos momentos un proyecto de ley que trata sobre criptoactivos también, después de 4 intentos, este es el cuarto intento, ya fue aprobado en primer debate, pero se sigue dando la discusión. Eso, digamos, en temas de tecnología que tienen que ver con el sector, pero no necesariamente le pegan al tema de telecomunicaciones como tal. Y adicionalmente tú estás diciendo una cosa que es fundamental y es, oiga, no nos olvidemos de la brecha digital, no nos olvidemos del tema de conectividad, porque ¿de qué sirve que yo tenga reguladas una cantidad de figuras y que tenga una cantidad de tecnologías, digamos, a la mano, por así decirlo, ¿cierto? Que las tengo, digamos, en el radar como país, si los ciudadanos no pueden acceder a ellas. Entonces, si yo no tengo conectividad, pues claramente no puedo acceder a la mayoría de estas herramientas, no tendría ningún sentido tampoco. ¿Qué podríamos nosotros ver, qué podríamos hacer, qué podríamos empujar desde espacios como estos, desde la misma institucionalidad, como ciudadanos, organizaciones, para que exista, si se quiere, esa cohesión? O sea, ¿esto es un tema, digamos, de evangelizar la tecnología o es un tema simplemente de volvámonos a lo básico, solucionemos el primer problema y de ahí en adelante sí podemos echar, sí, podemos seguir, digamos, construyendo? Sí, pues Nicolás, yo creo que este sector tiene muchas ventajas. Hay veces se nos olvida, pero el primer marco regulatorio por allá en los años 90, el 97, 98, pues se hizo un trabajo integrado entre la industria, el regulador y el gobierno. Entonces, me parece que es un caso importante ahora porque ahora que hablamos tanto de polarización y que en Colombia no podemos acercar puntos, pues yo creo que ese es el primer punto. Y lo que decía, sentarse con la industria y comenzar a hacer temas fundamentales, revisión de otros temas. Es decir, si ampliamos la cancha de discusión y comenzamos a ver otros temas, y creo que además ya es el tiempo de iniciarlo de cara al próximo gobierno, porque yo creo que el 7 de agosto del año entrante, en muchos sectores, pues ya tienen que estar muy decantadas
las reformas y los ajustes que vamos a tener. Si vamos a tener otros 2 años de aprendizaje y entender el sistema de salud, pues ya no va a haber sistema de salud, pues ese es el caso más dramático y creo que es el que todo nos preocupa. Entonces acá lo mismo, comencemos a trabajar y este es un muy buen espacio y pues yo hago un llamado ahí pues a la industria, a los gremios, a los expertos, a toda la gente tan pila que tiene nuestro sector, pues de comenzar a mirar qué vamos a hacer después y dejar la coyuntura un poco pues que es muy importante, pero no con tanta relevancia para responder a tu pregunta y comenzar a trabajar eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando no, y eso está demostrado, cuando no se generan esos espacios, cuando la institucionalidad, hablo ya con la unión entre empresa, academia y otras, digamos, instancias, pues es lo que tú dices. Vienen los políticos que no conocen y comienzan a regular, comienzan a intervenir, comienzan a hacer proyectos de ley que no tienen sentido, ¿sí? Entonces, ese es un mecanismo de blindaje que hacen muchos sectores y yo creo que acá es necesario hacerlo. Sabemos que hay tensiones, que está la competencia, todos quieren ganar recursos, pero es importante que se haga la reflexión porque si no, pues lo que va a pasar es que probablemente sigamos en la misma dinámica. Fíjense una cosa que ya les digo ahí que es una reflexión. Ahora que hablaban de todo el tema de poner a los operadores de red y a los OTT iguales, pues yo hacía la reflexión, listo, los van a poner iguales, pero eso qué va a implicar es darle más poder al Estado, porque entonces ahora el regulador va a regular también a Google y a Facebook y el ministerio, entonces le va a exigir, no sé, el registro TIC y las auditorías y todas esas cosas que tienen. Plástico. Exacto. Y precisamente mi posición es lo contrario, ¿no? Yo creo que los operadores de red deberían dar en la discusión, en disminúyame las cargas, déjeme competir igual, no me exija esto porque pues esa es a donde debería ir. Es la posición diferente, porque lo otro, vamos es a seguir aumentando la burocracia y los gastos de funcionamiento y al final lo que tú dices, en este momento, hoy, y creo que no me equivoco, pero no hay una hoja de ruta robusta, concreta, con acciones pues definidas, claras para cerrar la brecha digital que le apunta el país. Pero ahí cómo hacemos, Sergio, yo tengo que decirlo públicamente y ya lo he dicho acá, que soy el enemigo número uno de las mesas de trabajo. Sí. Eh, Y de los comités. Eso sí. claro, o sea, no, las crisis en los gobiernos las terminan o creen que las terminan con organicemos una mesa de trabajo para este tema. Las huelgas, organicemos la mesa y nunca terminamos en nada. ¿Cuál es el ingrediente que habría que meterle en este año y medio que ojalá tengamos para que podamos tener esa hoja de ruta? ¿Qué hay que hacer? O sea, es un tema de, hey, sector privado, métanse en esto ya porque es importante, o candidatos presidenciales, hey, ¿por qué no tienen esto en sus agendas? ¿Qué es eso? ¿Una mezcla de todo? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que, y se hace mucho en otras partes del mundo, primero hay que generar información, conocimiento. Este es un espacio libre donde uno puede plantear esas ideas que a algunos les molestarán, otros me van a decir, pero este está muy disruptivo. Sí, otros no me van a volver a saludar después de que salga. Todo eso ya nos ha pasado. Todo eso Exacto. Entonces, pero ese es el costo y el beneficio de tener estos espacios y dar estas discusiones. Porque si no se dan las discusiones, va a pasar algo que es lo peor que puede pasar, no hacer nada, ¿sí? Yo siempre he creído que lo último, y lo hice como funcionario público, que uno lo último que no le puede pasar a uno es no tomar decisiones. Tomar decisiones implica, pues, tomar las decisiones, y a mí como comisionado me tocó tomar una que otra bastante difícil, y pues se hizo porque había un compromiso con el servicio público y con el país, que es lo primordial. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Germán, hay que generar esos espacios, hay que generar foros, que es lamentable que nuestro sector, pues, no tenga, digamos, un espacio mayor en el mundo de la academia. Yo extrañaba mucho cuando era funcionario y comisionado que siempre recibía los mismos comentarios de las tres empresas y de pronto una universidad. Entonces, también, ¿qué pasa con los medios académicos que no les interesa eso? Teniendo en cuenta lo que decía Nicolás, que pues la inteligencia artificial, todo es ahora inteligencia artificial y todos los días nos abruman y nos agobian y que nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, ¿dónde está esa discusión? He visto que en inteligencia artificial sí, muchas más universidades, especialmente acá en Bogotá, pues están generando expertos y están dando una discusión. Pero en el caso de telcos, creo que hay que hacer eso. Dos, fundamental es que comencemos a trabajar desde la otra mirada en los temas regulatorios. Yo creo que, hablando del aislamiento del regulador,
A mí me sirvió mucho mi paso por la comisión, pues que tuve dos experiencias, uno por la empresa privada y otra por el ente territorial, ¿sí? A mí no me creían en la CRC, que aquí a 10 minutos en Usme, en la localidad de Usme, no funcionaba el teléfono celular. Con el doctor Nicolás, me acuerdo que fuimos una vez al Amazonas porque no creían y allá no, ni siquiera prendía el celular. Entonces, si no hay, y para responder también a tu pregunta, Germán, un involucramiento de las entidades territoriales, de la mirada territorial, pues no se van a nutrir las discusiones regulatorias. Porque pues el regulador está en el mundo de la teoría y la econometría, pero pues las necesidades en los territorios son muy complejas. Y lo digo yo que pues trabajé en un territorio que era más el Distrito Capital y pues daba las discusiones con el regulador pues desde otra mirada. Y ni hablar pues de las miradas de las empresas. No es lo mismo cuando uno ha trabajado en una empresa privada y llegar a regular un sector que si toda la vida pues ha estado de funcionario público, porque pues uno tiene otras habilidades. Entonces eso. Y la tercera, perdón, ya para darte la palabra fundamental, que los gremios pues comiencen a generar una discusión institucional. De pronto hay aprensión, susto, porque pues uno desde el sector privado dice, no, yo qué me voy a poner a pelear con el gobierno, me van a sancionar. eh, es natural, para qué vamos a dar esa discusión, pero pues la industria en el sector financiero uno lo ve, pues está pues todo el tema de los grandes centros de pensamiento que tiene la industria financiera y que dan las discusiones y cómo además se defiende esa industria, porque fíjense, pasan los gobiernos, pero el sector financiero en este país sigue sin tocarse. En cambio, pues en estos sectores yo siento que eso hay que fortalecerlo con una mirada completamente diferente y pensando en lo que tú dices, una agenda ya digital que pues ojalá después la puedan adoptar los políticos. Sergio, tú hablabas ahorita, digamos, de esos dos mundos que convergen y que te ayudaron a ti en tu paso por la comisión, que fue, digamos, haber trabajado en el sector privado y haber conocido la experiencia del distrito. Tú eres muy activo en espacios académicos y pues ya diría yo recientemente, pero pues ya hace un par de meses, si no estoy mal, publicaste un artículo sobre los retos de la ETB. ¿Cómo ves tú el tema de la ETB? Como para aterrizarlo en ejemplo con un caso concreto. Bueno, es el gran reto que tiene, yo creo que el distrito en estos momentos en sus empresas de servicios públicos. Y es un reto muy difícil. Yo trabajé en la administración del alcalde Enrique Peñalosa, donde había una visión clara, y pues lo digo acá públicamente, y lo reitero, creo que fue un error lamentable lo que sucedió, porque la empresa se debió haber vendido, se le hubiera vendido en el año 2000, cuando fue su primera alcaldía y lo propuso, y que no sucedió, y hace, pues, en el 2016, pues hace muy poco tiempo, donde también se volvió a plantear, y desafortunadamente, pues, no hubo el acompañamiento institucional para que pues el alcalde se sintiera respaldado, porque al final se sintió completamente aislado y solo, pero no hubo las fuerzas, por ejemplo, de los temas que ahora hablamos de dónde estaba la industria en ese momento, dónde estaban los otros agentes académicos, porque ahora pues estamos viviendo un tema muy complicado. Entonces yo creo que ahí va a haber un reto muy grande para esta alcaldía. La empresa tiene dificultades financieras ya muy graves en el sentido que no genera los ingresos y como los expertos financieros siempre lo han dicho, la valoración siempre la haces es con la capacidad de generar valor al futuro, ¿no? Pues se ve pues una situación muy compleja en términos de competencia, pues los costos laborales son enormes, en la relación frente a otras empresas similares es 4 o 5 veces en costos laborales, y no hay en este momento pues un planteamiento estratégico de cómo va a salir la empresa adelante si la mantiene el distrito. Venderla, pues yo la veo pues una posición muy difícil porque pues el sector está muy en un reacomodo, entonces pues eso habría que descantarlo, organizarla, transformarla, creo que ese es el camino, pero hay que tomar acciones rápidas. Eso es a lo que le está apostando el gerente, Exactamente. ¿no? Sí, yo pienso que pues la gerencia tiene una visión muy clara, pero hay que mover muchas palancas que hay veces no son de control de la empresa para que eso funcione. ¿Sí? Entonces, pues quiero generar pues toda una transformación en GovTech, pero pues si las entidades del distrito y las entidades de la nación pues no saben contratar tecnologías, eso es un camello. La ley 80 en materia tecnológica es muy difícil hacerla. Bueno, los administradores públicos, la última prioridad que le dan
es a las tecnologías. Bueno, esto todo lo hemos vivido. El pobre señor del jefe de TI todavía es el jefe de sistemas y está pensando es que vaya a arreglar el que no se videobeam caiga, que no sí, se caiga la... exacto, pero no hay, digamos, una visión. Entonces, hay un reto importante. El reto también en el mercado masivo. ¿Cómo hacemos para que los bogotanos vuelvan a adquirir servicios de banda ancha de televisión cuando tiene un competidor muy fuerte que es Claro? ETV tiene alrededor ahora del 25% del mercado en la ciudad en internet fijo, imagínense. Claro, tiene ya más del 48% y la nueva consolidación entre Tigo y Movistar va a generar que tengan en Bogotá cerca del 20%. Entonces va a tener dos competidores muy fuertes y adicionalmente la inversión de Movistar con su vehículo que hizo del fondo de privados Cacao, digamos ese vehículo para fibra óptica KKR. KKR, perdón, es muy fuerte en Bogotá. Entonces está llenando de fibra la ciudad. Entonces ahí es donde uno ve esas tensiones. Hay que mover pues en las empresas generalmente se mueven dos palancas, los costos y los ingresos. Tú puedes tener muchos costos, pero si generas mucha plata, pues entonces, los ingresos los veo muy complicados. Y los costos, pues los costos son los más inflexibles porque son los laborales. Fíjense, pues estamos en medio de una discusión de costos laborales. Esas cargas para las compañías Del tema con van a los ser sindicatos ahí es Complejo. complejo, muy ¿no? complejo, muy complejo. Desafortunadamente, y es lamentable, pero el sindicato no ha entendido que es preferible sacrificar todos esos beneficios. Y yo no quiero entrar acá a decir si son buenos o malos, es una realidad, no los quiero calificar, pero es el momento de hacer un análisis serio para que pueda la empresa sobrevivir. Y esa discusión, pues uno no la ve y esa reflexión en el sindicato. Y pues ya lo aprendimos con Telecom lo que pasó. Aparte del tema de TV, tú que conoces bien cómo funciona el distrito en esto de las comunicaciones, ¿qué proyectos interesantes maneja el distrito hoy en día? Yo creo que el distrito tiene ahorita una gran oportunidad, como lo decía Nicolás, con esa visión de la ETV que le está dando el nuevo presidente de la compañía, de hacer la transformación que tanto requiere. Eh, yo veo pues en el distrito que se quiere hacer mucho sobre temas de datos, lo cual me parece muy bueno. Nosotros en el distrito tenemos un problema y yo lo vi mucho en la alcaldía y es que no hay una cultura de los datos abiertos. Cuando yo llegué a la alcaldía ni siquiera había un portal de datos abiertos y nosotros en ese momento lo abrimos, pero éramos conscientes que lo que se publicó iba a ser el menos del 10% de la cantidad de información. Creo que el distrito tiene que trabajar muchísimo la transformación digital. Fíjense la crisis del agua que tuvimos hace unos meses y que vamos a tener porque eso no se ha solucionado, pero la mejor manera es a través de transformación digital y uno no ve, digamos, digamos, esa palanca en la empresa del acueducto. Es decir, es una empresa que tiene 35% de pérdidas. Es decir, desde que sale la represa hasta el hogar, se pierde de cada 100 litros, se pierden 35 en ese trayecto. Cuando el estándar internacional de grandes ciudades del mundo es máximo 5%. Entonces, imagínense la ineficiencia que tiene esa red. ¿Y eso cómo se corrige? Pues con tecnologías, con Internet de las cosas, con sensores, con todos tableros de control, pero pues eso implica hacerlo. Es decir, lo chévere es que ya tenemos las herramientas. Imagínense si uno le dice a los bogotanos desde su celular controle el consumo de la casa y no vaya a entender, pues yo nunca lo puedo entender, la bolita esa con el imán y pues sí, ese contador que nadie entiende, cuando en otras partes del mundo, pues uno con el celular más o menos tiene un proxy de cuánto se está consumiendo y tú puedes ahorrar porque el futuro es eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ojalá ahí, Germán, se trabaje en esta transformación digital. Todos los servicios públicos ahora tienen una revolución que va a estar dada por las tecnologías, la energía, el gas, pues ni hablar de todos estos temas de economía circular y en otras partes del mundo una agenda muy fuerte. Y creo que en Bogotá hay que fortalecerlas. En el plan de desarrollo quedaron algunas cosas muy interesantes, pero me parece que es necesario fortalecerla más y fortalecerla en Colombia. Sí, sin duda, sin duda. Se pone uno a pensar porque volvemos, digamos, al tema de cómo las tecnologías nos ayudan a mejorar todo lo que hacemos, ¿sí? Eh, pero al hacer referencia a todas estas tecnologías, volvemos a lo que tiene que estar antes de, que sigue siendo la conectividad. O sea, la conectividad sigue siendo un problema.
Yo te hago una pregunta, trabajas obviamente con cifras constantemente. ¿Cómo veían o cómo lo ves ahora y desde antes, digamos, por todo este paso que has tenido, academia, sector público, privado y demás? El tema de la distorsión respecto de la verdadera cobertura a nivel nacional, porque es que, digamos que aquí, de hecho creo que fue Sergio, si no estoy mal, Sergio Valdés, que nos explicaba el tema de las métricas y él decía, vea, uno como gobierno nacional decide cómo va a establecer la conectividad y uno saca sus indicadores, sus KPIs y demás, pero eso todo el mundo lo puede interpretar de una forma diferente, o sea, cada gobierno puede tener, digamos, un parámetro distinto para efectos de establecer cuál es el porcentaje de cobertura y demás. Si a eso le tenemos que sumar una cuestión y es la falta de información porque hay muchos prestadores del servicio, muchos ISPs que no están en el radar, digamos, de lo público, que lo prestan bajo cuerda, que lo prestan de manera ilegal, pero están prestando el servicio. De hecho, el ministerio, pues desde hace muchos años viene adelantando programas para tratar de formalizar esos proveedores y tener el mapa completo de conectividad. ¿Qué tanto crees tú que está distorsionada la realidad en ese sentido? O sea, esa visión que se tiene desde lo público, ¿qué tan distorsionada puede estar? Sí, yo creo que esa es una agenda, Nicolás, que inclusive cuando fui funcionario público, pues traté mucho de mover y es que nuestro sector, y creo que es una tarea pendiente del ministerio, tiene una debilidad muy grande en el tema de información, ¿sí? Por pues, una serie de razones, el sistema que se implementó. Pero ahí te hago un Entonces, paréntesis, lo pregunto desde el lado de lo que puedo un operador preguntar. ¿Pero más información de la que se le tiene que dar al ministerio? Es que el sector de las comunicaciones tiene problemas de comunicación. sí, esa pregunta es buenísima, Germán, porque yo lo viví en el sector privado y yo me acuerdo que me tocaba en la empresa que yo trabajé sufrir cada cierre trimestral Es increíble, porque además sí. los reportes nunca se podían hacer. Entonces, pues voy a contarles una anécdota que ahí para antes, pero me parece muy interesante para la conversación. Yo estaba pues en la empresa. Y había un formato famosísimo en la CRC que era de tarifas y de Oh, planes sí, sí, sí. y nunca pues pudimos en la compañía hacerlo, eso tocaba con una sábana de vila entre cuatro o cinco, rogarle al técnico del ministerio, subirlo, bueno, pasó el tiempo y siguió, yo me fui al ente territorial y el primer día de comisionado pues llamé al técnico de la CRC y le dije, bueno, ¿y cómo va el reporte? No, igual, entonces dije, Dios mío, es decir, pasaron 5 años mientras yo estoy en la alcaldía y no se avanzó. Y me puse la tarea y entonces con inteligencia artificial se cambió ese reporte. Se hizo un reporte que se llama web scraping, Sí, donde sí, muy simplemente bueno, se sí. cogen a través de internet la información y pues ya el operador pues no tiene que hacer eso. Yo pues lo he implementado, no sé cómo ha evolucionado, pero digamos era una salida con tecnologías a un problema de información. Porque, digamos, tú tienes toda la razón, es un debate, pero más información, nos piden hasta el último tornillo entre el ministerio y la comisión y nos... Entonces, primero, pues hay que mirar la calidad de la información. Yo creo que hay algo muy interesante en nuestro sector y que no aprovechamos, y es que ha avanzado muchísimo la analítica de datos, es decir, es un sector que no usa, el sector TIC no usa las tecnologías emergentes. Y segundo, que esa información nutra las políticas públicas. En España, cuando tú tienes un proyecto de servicio universal, porque yo lo vi directamente allá, tienen casi por coordenada por barrio para identificar que el operador sí está diciendo no tengo cobertura ahí. Y entonces, señor, tome sus recursos públicos, instale la antena o la fibra óptica, que es lo que paga el gobierno español y pues en realidad los gobiernos con los recursos de la Unión Europea. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues es el momento, fíjense, de dar el debate si estamos midiendo bien la cobertura, si tenemos que tener una granularidad diferente para llegar y focalizar las acciones de política pública, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Bogotá, pues lo que yo les decía, no me lo crean digamos, las agencias del gobierno nacional cuando yo trabajaba desde la alcaldía, porque Bogotá nunca la incluían en los programas digamos, de conectividad Claro. social. Porque decían, pero ese es Bogotá, acá toda la gente vive muy bien. Entonces, la ministra Silvia fue la primera que en los proyectos de conectividad social dijo, no, el distrito también tiene porque tenemos las localidades de Sumapaz, las localidades de Usme. Yo pues fui con los operadores a los barrios bien arriba de Ciudad Bolívar y pues evidenciamos que la gente no tiene celular. Entonces, para responder a tu pregunta, sí creo que hay que reformar y tener esa agenda de información y esa agenda de información además le va a servir a la misma industria pues para saber también qué se gastan
todos los recursos que aportan y que son cuantiosos al regulador, al ministerio, porque ese es el problema. Nos acostumbramos a hacer el plan de desarrollo y es, bueno, el anterior gobierno dijo no, 70%. Entonces levantamos la mano en las discusiones, entonces vamos ahora al 75%, pero no hay detrás, digamos, unos análisis técnicos que delimiten la información, que la focalicen, y creo que ya es el momento con toda la información que decía Germán. Hay que hacer cruces de datos. ¿Cómo hacemos para que unamos digamos, las bases de datos catastrales con las de cobertura, las manchas de cobertura de los operadores para que podamos sacar inferencias? Yo en eso creo que hay unas oportunidades para los científicos de datos y que el ministerio pudiera concentrar en eso para sacar información y ahí sí definir unas políticas públicas diferentes que le garanticen a los colombianos que la plata de sus impuestos sí va a solucionar el problema de conectividad. No, y es que es muy fácil decirlo, ¿no? Pero ya cuando uno tiene que estar tomando las decisiones y organizando, el frente es distinto. eso es una cosa muy difícil porque se enfrenta uno como con todas esas trabas de, listo, queremos hacer esto, pero entonces eso tiene que incluirlo en un proyecto de inversión, ese proyecto de inversión tiene que quedar así o así, de dónde viene la financiación, una cosa, la otra, y esa, como que esa carga administrativa muchas veces da el traste con muchas ideas porque la gente se mama, o sea, dicen... Hombre, qué pereza. Sí. Yo pues les tengo una anécdota. Yo también cuando llegué al regulador pues yo veía que no es que estuviera mal, que estaba como muy enfocado y era muy chévere. Además había hasta comités especiales, comités de economía digital y creo que era como la moda en ese momento. Y yo les dije un mensaje a los funcionarios, les dije, no, nosotros tenemos que volver a lo esencial, la interconexión, la protección a los usuarios y la competencia. Y respondo entonces a tu pregunta con eso. Hay que volver a lo esencial de pronto en nuestro sector. Tú lo decías, yo no sé cuál es el desgaste de acá de inteligencia artificial si no solucionamos el problema de información. Todos los expertos, los gobiernos, uno lee todo lo que la literatura dice. Si no hay datos, pues no va a funcionar la inteligencia artificial porque los datos son los que nutren a los algoritmos y son los que le hacen la capacidad de irse calibrando, ir aprendiendo. Pero si no hay información, y en Colombia pues tenemos un problema muy grave, entonces no hay una agenda de datos ni a nivel territorial ni nacional fuerte para que explote de verdad el uso de inteligencia artificial, por lo menos desde lo público. Y hay un tema adicional de inteligencia artificial que le hemos hablado acá, pero este punto que tú tocas no lo hemos mirado y es la forma de regular la inteligencia artificial en muchos países y en muchos aspectos es a través de las normas de protección de datos personales. Porque en últimas, buena parte de los riesgos tiene que ver con los datos personales. Y aquí estamos metiendo 21 proyectos, creo que hasta el día de hoy, 23 de inteligencia artificial, y no hemos sido capaces de modernizar la ley de protección de datos personales que se quedó antes con el mundo anterior, es de primera generación, se llaman las que son antes del GDPR europeo, del reglamento europeo. Entonces se quedó ahí y no hemos podido sacar una ley de protección de datos moderna y ya estamos pensando en 23 proyectos de inteligencia artificial. Entonces ahí yo creo que sí hay algo que no está encajando bien. Sí, yo creo que lo que hablamos, y miren que se conecta con el inicio de la conversación. ¿Qué queremos de la institucionalidad? Yo soy partidario de que se concentre en 2 o 3 cosas fundamentales, pero tenemos un ministerio que le apunta a solucionar los problemas de transformación digital, de competitividad digital, de la conectividad, de ahora pues la inteligencia artificial, y pues también tenemos al MinCiencias como sacando convocatorias, entonces uno no sabe quién es el que está, y por el otro lado pues tenemos el gobierno digital completamente abandonado. Entonces si no nos concentramos en unos fundamentales va a ser muy difícil potencializar la tecnología que requieren los colombianos. Debería ser una meta de Estado, independientemente del carisma o del cariz, perdón, que tenga el próximo presidente, sea de izquierda o derecha, Ambas. que logremos... ¿Digo carisma o es que fue una equivocación? Sí, sí. Pero ambas. De carisma muy poco. De que sea una política de Estado, pues lograr el 100%. Y yo creo que el país tiene la capacidad, los ingenieros, el sector está con la suficiente madurez para lograrlo. No debe ser tampoco imposible. Superamos la pandemia, que fue una crisis muy grave. Imagínense uno de un día para otro que le suba la demanda en el 40% del internet y no se toteó ni hubo ningún problema, porque no vamos a poder como sector, como organizaciones, pues aportar todos para que por fin pues ya nos planteemos metas pues
fuertes, agresivas, pero logrables, que es pues que todos los colombianos pues ya tengan un acceso a internet, por lo menos en el corto plazo. Tenemos normas para todo, claramente, y digamos que son muchas las voces que dicen que este es un sector sobreregulado. ¿Tú lo ves de esa manera? Yo creo que es un sector que no es tanto sobre regulado, sino que está anclado en regulaciones y en una visión que de pronto no está respondiendo a las necesidades actuales. Y lo pongo con el ejemplo de la conectividad de los territorios. Si uno ve las últimas resoluciones, por ejemplo, de la CRC sobre mercado portador, pues todavía sigue la filosofía de que hay que pues, regular para que llegue el operador entrante y darle pues mucho peso en calidad al señor allá que está. Entonces, primero tenemos que tener la realidad que los operadores privados no van a llegar a los territorios, no les interesa. ¿Para qué seguimos pensando que el mercado los va a hacer ir a llegar a instalar, digamos, servicios en zonas? Entonces, hay que desmitificar eso. Segundo, las inversiones son muy grandes y no ameritan, digamos, que esa carga regulatoria las entorpezca. Entonces, yo creo que hay una visión que hay que comenzar a pensar diferente. Les pongo un ejemplo que nunca se mira. En otros servicios públicos, uno genera zonas exclusivas de prestación del servicio. Entonces el Estado, claro, después de un proceso competitivo, le dice, mire, en el departamento no se va a poner un departamento bien periférico, bichada. Ustedes nunca llegaron, nunca pasó nada, entonces vamos a hacer una competencia. Como el tema de basuras. Como el tema de basuras. Y allá llega y usted se encarga de cubrirlo todo. Y probablemente lo que yo estoy diciendo para algunos va a sonar como un anatema, una grosería, pero ¿por qué no pensamos por fuera de la caja? Porque si seguimos pensando que a partir de señales regulatorias, pues no vamos a lograr ni con las eso. Entonces, mi preocupación no es tanto la cantidad, sino la calidad y si le está aportando, si está dándose esa visión dentro de la perspectiva. Yo cuando estuve en la comisión, por ejemplo, era muy partidario de endurecer las normas de calidad para ciertos temas, pero en otros liberales. Que no tenía sentido pues, seguir exigiendo calidad para 3G, por ejemplo, o 2G. Eso ya va a venir, había una transición, desgastaba al ministerio en la labor de vigilancia y control y al regulador. Entonces me parece que se ha abusado mucho de la regulación específica y mirar municipio por municipio. Pues un municipio grande no es igual a un municipio de la categoría más pequeña, pero entonces uno dice, como me funciona en Bogotá, me va a funcionar en Titiribí, para poner un nombre, pero eso ya es una realidad. Y lo que necesitamos, lo peor que puede pasar en telecomunicaciones, en agua, en energía, que ese así es lo peor que le puede pasar a un regulador, es que no haya servicio. Es el costo que uno debe evitar si trabaja en el Estado, en el regulador, porque es un costo altísimo. Por eso la urgencia en otros servicios de que no haya apagones o que se el servicio. Entonces acá pasa lo mismo. Entonces fíjense que es un ejemplo de cómo mirar desde otra óptica una solución para las regiones más apartadas. Sí. La última pregunta que normalmente va, y aquí en los términos del deporte que le gusta a Nico, que es el boxeo. Para este round que viene, el que hemos hablado, el que viene un round de ver qué va a pasar en el país con este tema, ¿en qué esquina te gustaría estar? ¿Tú volverías al sector público? ¿Te gustaría estar como consultor? ¿Te gustaría estar en una empresa? ¿O es un poco lo que a donde te lleve el destino? Pero uno siempre tiene en la mente qué me gustaría. En este round, porque viene un round de sacar adelante el mercado, ¿dónde te gustaría estar? ¿Desde dónde? No, para que no quede pues la respuesta de Reina de Belleza como de donde pueda contribuir por mi país, no. No, pues yo sí creo y pues no lo va a negar a mí. O sea, ¿tú vuelves al sector público? Sí, a mí me gustaría el servicio público. Yo tuve la fortuna y pues acá tengo que decirlo públicamente que cuando trabajé en el servicio público en el distrito, pues estaba pues muy motivado por un proyecto que además me da mucha satisfacción cada vez que paso por la Caracas y veo pues los pilares y veo que están haciendo el Metro de Bogotá, porque cuando los que trabajamos en esa alcaldía no se imaginan lo que nos implicó pues hacer ese proyecto con tantas dificultades, y lo triste es que todavía le siguen metiendo dificultades. Entonces pongo ese ejemplo porque todos los días yo me levantaba feliz de trabajar en esa alcaldía. Yo era feliz, eso. Salieron investigaciones, problemas, bueno, todas las cosas que tenemos los que trabajamos en el servicio público, pero al final es muy satisfactorio porque uno ve los resultados de una administración
con logros tangibles. Los bogotanos pueden ver hoy pues que van a tener su metro por fin. No es un sueño, ni un render ya, ni como dicen el vagón de cartón para que ojalá apareciera. Entonces, sí creo que donde haya un proyecto claro, donde se le dé pues garantías otra vez a la tecnocracia. Yo no soy un político, me gustan son las políticas públicas, la regulación, donde se puedan hacer cosas, donde uno puede armar equipos. Sería pues muy chévere volver a trabajar al servicio público. Si no se da, pues también me gusta mucho pues esta labor de poder aportar ya desde el conocimiento y la experiencia, que creo que es muy importante en estos momentos también, para que no pase lo que yo les decía. No nos puede pasar que el próximo gobierno llegue a aprender, porque si llega a aprender, primero la oposición pues lo va a acorralar desde el día uno, y segundo pues vamos a perder el tiempo. Las grandes reformas de otras administraciones, ahora que uno ve tantos podcasts, yo he visto algunos donde han hablado funcionarios, sobre todo el presidente Virgilio Barco y el presidente César Gaviria, me parecía muy interesante que ellos se posesionaron y el mismo día de la posesión ya tenían reforma urbana, reforma de servicios públicos, ya sabían esos presidentes para dónde iban. Y esto es lo clave, tener a alguien que sepa para dónde va. Y como yo les decía, con ambición. Ojalá pues el país pueda entender la importancia de los temas digitales, que esté inmersa en la agenda, porque no está inmersa y tengo que decirlo, lo viví en la alcaldía y lo viví en la nación. Esta es la última prioridad de las prioridades y lo sigo viendo en los entes territoriales. Y si se logra eso ya sería un gran avance para el desarrollo de los colombianos. Muy bien. Pues Sergio, muchísimas gracias por haber recibido la invitación. De verdad que qué discusión tan interesante. Qué bueno que hayas venido aquí a seguir aportando un granito de arena, que es lo que finalmente nosotros buscamos acá, ¿no? Y desde la esquina que estés, esperamos volverte a tener aquí. Segunda temporada. Invitadísimo. Vale, no, para ustedes, esta temporada. gracias Germán, Gracias. Nicolás y Álvaro, y un gran saludo a todas las personas. Muchas gracias.